Bendito sea el nombre del Señor. Estamos agradecidos, estamos contentos porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Hasta aquí Él nos ha ayudado. Damos gracias por su misericordia. Gracias al Señor porque Él ha extendido su mano poderosa y nos ha ayudado hasta este momento. Bendito Dios. El Dios de nosotros es grande y poderoso en batalla. Señor, bendiga las redes sociales que nos visitan en la página de YouTube. Lo hacemos todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este lugar se predica para la gloria del Señor. Hay poder en Jesús. Vamos con la palabra, hermanos, que el Señor pues sea hablando, ministrando a cada uno de nuestras vidas en este lugar. Bendito Dios. Vamos a Mateo, capítulo 27, versículo 37. Y vamos a leer hasta el 56. Aleluya. Es un capítulo muy grande. Bendito Dios. Mateo 27, 37. Hay poder en Jesús en esta tarde. Bendito Dios, lo tenemos. La palabra del Señor se lee tal como está escrita para la honra y gloria de nuestro Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque así ha dicho: soy hijo de Dios. Los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani, que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y esponja de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, ve si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El cinturón y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos
las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jesús, Jacobo y Jacobo y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Aleluya. Oramos por la palabra, te pedimos palabra en esta hora, Señor. Te pedimos que seas tú obrando, ministrando nuestras vidas, nuestras almas. Son necesitadas, Cordero Santo, es tú el que estás en este lugar. Yo lo creo, Padre, bendito Dios, pon esa palabra con denuedo, esa palabra que alimente nuestra vida espiritual, que los dé esa fuerza, Dios mío, que los renueve, Padre mío de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre eterno. En esta tarde, Dios mío, quiero salir lleno de tu presencia en este lugar. Que tu poder, que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas, sanando vidas, corazones. En esta hora, Padre, estamos dispuestos, Padre, a recibir palabra tuya. Corrígelo si es necesario, Padre eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Cristo de la gloria, tu mano poderosa se está moviendo en este lugar. Yo creo, Padre, en tu palabra, que es fiel y verdadera. Estamos y reprendemos toda oposición, todo lo que quiera detener esta bendición en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, mi Rey celestial, damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, hermanos. Tomen sus asientos. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a hablar del Señor en esta tarde. Cuando hablamos de Dios nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, es algo que lo pone sentimental a uno, porque no es fácil hablar de Él, porque lo que Él hizo por nosotros, lo que Él mostró a la humanidad no fue fácil, porque es algo que nosotros no podríamos lograr de ninguna manera, por mucho que nosotros los creamos. Nosotros hemos visto personas que han entregado a otros familiares, amigos, hermanos, han entregado a otras personas por salvar sus vidas. Y Él, hasta la muerte, Él resistió. Él no negó el amor por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y el mundo, la humanidad, de una manera u otra lo desprecian, no reconocen el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque si nosotros reconociéramos el sacrificio que Dios hizo, le sirviéramos tal y como Él lo pide, obedeciéramos de igual manera tal y como la palabra lo indica, le amáramos tal y como Él nos amó a nosotros primero. Son cosas que nosotros queremos hacer, pero hay mucho impedimento, hay mucha oposición, creemos nosotros, pero nosotros mismos es que nos detenemos, porque lo de Dios no se detiene. Lo de Dios fluye, lo de Dios sigue adelante con nosotros o sin nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos le negaron en aquel día, muchos retrocedieron en ese día, pero el Señor Jesús no solo por eso no dejó de hacer el sacrificio, porque aquellos que supuestamente le seguían lo negaron. Aquellos que supuestamente lo amaban lo entregaron. Y entonces Él no retrocedió. Él siguió adelante en el propósito. Nosotros podemos ver que muchos retroceden porque muchos no sintieron el apoyo de su familia, de sus amigos, de sus hermanos, y por eso tendieron a retroceder y dejar todo atrás.
Pero es el momento en el cual nosotros pongámonos a meditar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. El hombre más justo de esta tierra, tal como Job. Y pusieron sobre su cabeza su escritura. Y como burlándose, lo hicieron. Porque el enemigo se burla de nosotros. Se burla de los hijos de Dios. Los injuria a la voz del que vive. Pero no solo por eso nosotros vamos a agachar la cabeza. No vamos a levantarla y seguir adelante en el nombre de Jesús. Porque hay alguien más poderoso que nos defiende y nos guarda y nos acompaña donde quiera que estamos. Pero tenemos que creer y decretar esa palabra. Tenemos que andar con esa palabra, meditándolo en nuestra mente, en nuestro corazón. Cristo me ama. Porque nosotros lo sentimos como Él cuando soltó esa palabra. Elí, Elí, lama sabachthani. Sentimos que todos los dejaron, como que estamos solos en un desierto muchas veces. Que nadie asoma ni por el teléfono. Pero ahí está Él. Él es el único que no los deja a nosotros. Él es el único que ha creído en que nosotros no le hemos negado a Él. Muchas cosas nos suceden en el transcurso de nuestras vidas. Muchas palabras hemos recibido para que nosotros retrocedamos, pero el Cristo de la gloria dice, no, esa palabra no te afecta a ti, esa palabra es para que tú retrocedas, pero tú sigue adelante, porque quien te ha escogido, quien te ha llamado es el que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Porque Él resucitó, es lo que muchos no creían. Cuando Él resucitó es cuando habla, cuando Él reedifica el templo se cayó, pero al tercer día, cuando Él resucitó, es cuando otra vez el templo, otra vez. ¿Por qué demuestra cuando se cortan las cortinas? Dice, y cuando tiembla y cuando las rocas y todo eso. Eso indicó que el templo se cayó en ese momento, pero al tercer día, otra vez. Pero es un nuevo templo, es un nuevo pacto. Es algo que muchos no han entendido hasta este momento. Pero nosotros tenemos que entenderlo, que nuestro Dios es grande, que Él demostró humildad hasta el final, sinceridad ante su Padre, porque hay muchos hijos que niegan la verdad, mienten para que sus padres no los reprendan, no los castiguen, pero el Hijo de Dios nunca mintió, hizo todo lo que el Padre le indicó. Y Él no se avergonzó de su pueblo que iba a salvar. Hay personas que niegan a Dios con sus hechos, con sus actitudes. Yo conozco muchas personas, pero no solo por eso yo voy a seguir ese camino que ellos han trazado. Tenemos que seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. Tenemos que seguir aquel que llegó hasta el Gólgota. Entonces lo crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ya sabemos que el ladrón que se salvó hasta el último momento. Una prima me dice, ¿será que hay oportunidad al último momento? Sí, si tiene vida la persona, si está respirando, si da una señal. Y tanto tiempo, ya tiene como 40 años y no sabía. Pero no solo por eso le digo yo, no vas a esperar ese momento. Tenemos que servir a Dios.
porque no muchos tienen la misma oportunidad, no muchos tienen porque hay personas que sí lo han tenido, porque ahí es donde Dios reconoce el esfuerzo que una vez esa persona hizo por servirle. Pero las ataduras no lo dejaban, el diablo no dejaba de atacarlo, porque yo he tenido muchos testimonios, personas que me han contado lo que ha sucedido con personas que han hasta el último momento reconocido una salvación, han aceptado a Cristo, han reconciliado. Le crucificaron y lo pasaban y le injuriaban meneando la cabeza. Y usted ve a la culebra cómo menea la cabeza cuando quiere cazarlo. El mismo diablo. Meneaban la cabeza, burlándose de lo de Dios. No podemos burlarlos, ni el que se burla de Dios tiene recompensa. O el que ataca a uno de mis pequeñitos, dice que es mejor ponerse una... ¿Qué es lo que dice? Una piedra, dice uno. Y tirarse al mar. Y que se ahogue ahí y que lo coman los tiburones. Pero no lo va a sacar como Jonás. Ese ahí se va a quedar. No sabían lo que estaban haciendo. Hay personas que ignoran lo que hacen. Pero cuando nosotros les hablamos, se abren sus ojos, se abren sus oídos, salen de una ignorancia en la cual ellos han permanecido. ¿Y quiénes son los encargados de hablar? Somos nosotros. Porque si no, las piedras van a hablar, dice la palabra. Si en la Biblia está que a Balaam le habló la mula, pero era un ángel que le estaba hablando. El ángel hacía que la mula moviera la boca, pero el ángel es que estaba hablando ahí. Porque los ángeles tienen poder. A nosotros es un ejército de ángeles que los defiende. Hay una guerra espiritual que nos está defendiendo. Aquí nosotros estamos tranquilos, sentimos que no está pasando nada, pero hay una guerra, hay una batalla, hay una pelea para que nosotros lo gocemos aquí en el culto. Porque queremos salir diferentes. Entramos todos patojos, pero queremos salir rectos, caminando. Quizás en muleta entramos, pero queremos salir corriendo. Alabado sea el que vive y reina para siempre. Mire que a mí me llamó la atención aquellos que hasta rompieron el techo. ¿Cuánta fe había en estos hombres? Y bajaron a aquel hombre en aquel lugar donde se encontraba Jesús. Uno se alegra cuando ayer me llama mi primo y me dijo, vamos a hacer un clamor por una muchacha. Y yo me alegré y dije yo, por lo menos me tomaron en cuenta. Pero es papá el que lo está llamando a uno, que no deje de clamar, que no deje de buscarle a él, porque hay una necesidad grande en cualquier lugar. Estábamos orando por una muchacha que estaba siendo operada de la espalda, allá en El Salvador. ¿Y qué tal? Yo decía, no, pues si a mí me duele, ¿para qué orar? Pablo no dijo de ninguna manera. Lo que me gusta de Pablo, que Pablo dice que cuando él llegaba, si los hermanos, ¿cómo lo atendían? Lo atendían mejor que a la familia. Porque la familia de nosotros ni agua los ofrece cuando nosotros llegamos a cualquier lugar. Ahí está la oposición. Ahí está el enemigo.
tratando de que nosotros bajemos los brazos y no sigamos al Dios que nos ha llamado a nosotros a hacer la diferencia, bendito Dios. Los quieren dar una cachetada, pero nosotros no la devolvamos. Los hijos de Dios hacemos diferencia porque somos luz en medio de las tinieblas. Resplandecemos en medio de cualquier lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Nos atacan, pero los defendemos con la fuerza de Dios, no es la fuerza humana. En lo carnal nosotros reventáramos rápido, pero en la forma espiritual que Dios nos ha entrenado y nos ha guiado, de esa manera nosotros somos pasivos, somos pacientes y sabemos hablar. Al enemigo hay que saber enfrentarlo. Y el Señor no abrió su boca en ese día. Porque ¿qué es lo que le estaba pasando ahí? Le injuriaban, meneaban bájate, tú eres el Hijo de Dios, el Rey, y que cuántas cosas le decían. Y él, mire, calladito. Y nosotros queremos abrirle hasta de más, muchas veces. Pero él demostró ahí de que muchas veces no es necesario hablar, no es necesario defenderse, sino clamar al Padre, pedirle a Él que nos ayude, porque Él nos manda esa ayuda a nosotros. ¿Por qué dijo el salmista nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Él es nuestro pronto auxilio. Nosotros queremos auxilio, Él manda el auxilio. Auxilio, me estoy ahogando, dice el que se está ahogando. Y que no hay nadie por ahí. Yo me ha tocado sacar varios. Antes podía nadar, ahora yo no sé. Porque la práctica se le pierde a uno. Ahora por sacar a uno me puede ahogar el otro. Pero yo tuve la oportunidad de sacar 3 personas que se podían haber muerto ahogadas. Y al ser feo es agonía. Hay personas que se están ahogando, pero en el pecado. No lo quieren dejar. Pero hay alguien que puede reventar esa cadena, esa atadura. Cristo Jesús, el que nos rescató a nosotros. Y los que pasaban le injuriaban y diciendo, tú que derribas al templo en 3 días, lo edificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Porque a nosotros quizá ya nos han dicho una palabra casi similar a esta. Y no que eres cristiano, y por qué tanto te duele la cabeza y qué tanto te duele la espalda, y no que tienes a un Cristo que sana y tantas cosas, hermano, ¿sí o no? El diablo así es, pero usted ríase, usted dele gloria a Dios, porque yo me río cuando alguien me ataca, y más bravo sale, más colorado se pone, porque si usted se enoja es peor. Ve, se enojó el hermanito. Y es que rapidito están señalando. Para señalarlos a nosotros no les cuesta. El Señor, a donde quiera que estemos nosotros, Él está ahí. Si usted permanece con el gozo de Dios, permanece fortalecido en Cristo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es la fortaleza. Eso es lo que dice la palabra. Fortalecidos en Cristo es el gozo. Gozaos en el Señor. ¿En qué más nos podemos gozar nosotros? Si el gozo del mundo es temporario, el de nosotros va a ser permanente y para siempre.
Muchos necesitan un toque de marihuana, un par de cervezas, un trago. Y aquí el más fino buscan, y allá se echaban el chaparro, el más barato, la tresura, el que más quemaba, y ahora es más fino. Hasta fino se volvían. El más fino se los va a llevar. ¿Cómo le decían al maestro? Desciende de la cruz. ¿Cuánto nosotros hemos aguantado hasta este momento? ¿Cuántas cosas no han deseado de nosotros? Pero nosotros no deseamos lo mismo por ellos. Deseamos bendición, deseamos que el Señor los salve, que el Señor los liberte, que el Señor cambie esas vidas. Que derribas el templo y reedificas y tanto, porque lo habían escuchado. Son personas que sabían de la palabra, sabían la ley. No eran cualquiera los que lo atacaban. Y a usted y a mí no es cualquiera lo que lo va a atacar. Es alguien que ha estudiado, alguien que se ha preparado, pero en la carne. Y nosotros estamos preparados, pero en el espíritu. Y eso es lo que Dios quiere. Porque el título universitario que sacó en el college del no sé qué instituto bíblico, ese no se va a ir para arriba. Lo que se va a ir es la santidad, el alma, lo que usted se guardó para Dios, las aventuras blancas y puras. Porque dice la palabra, sin santidad nadie le verá. Muchas cosas puede permitir el hombre en una iglesia, pero si Dios no lo permite, no es permitido. Y entonces esa es la controversia que hay en diferentes congregaciones, diferentes ministros. Y es una pelea, es una contienda que se da en vez de estar contendiendo. Ayuden a aquellos que necesitan. Manden una Biblia a aquel que necesita una Biblia. Porque hay lugares donde no ha llegado la Biblia todavía. Y eso es lo que la palabra dice, que hasta que no llegue hasta el último rincón del mundo, Él no va a venir. Pero ese es el propósito de Dios, se va a cumplir. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, fariseos y los ancianos, decían, todos estaban en contra. Imagínense que toda una congregación en contra, todo un pueblo en contra de aquel que se entregó. Pero no solo por eso él dijo, no, pues, no bajo su brazo, no dijo, no, hasta aquí voy a llegar. Él dejó que lo clavaran, él dejó que lo escupieran, él dejó que lo azotaran, él dejó que le pusieran esa lanza, que es lo último que le hicieron. Imagínese cómo él se sentía. ¿Cómo usted se siente cuando alguien lo ataca? ¿Cómo yo me siento? ¿Cómo él se sentía? El enemigo ataca con violencia, por eso dice la palabra, con violencia. Y por eso dice la misma palabra, solo los violentos, o sea que también si él los ataca con violencia, como dice el hermano, él le da en el hígado, usted déle en el otro hígado. Dice hermano Luis, él ataca con violencia y no tiene consideración cuando el enemigo ataca. Así que tampoco nosotros considerémoslo.
Si yo hasta en sueño estaba reprendiendo el otro día. Ahí nos enseña el Señor que tenemos que reprender, aunque no haya nada en los aires alrededor, pero por sospecha, dijo una hermana predicadora, hay que reprender en el nombre de Jesús. Porque el enemigo los quiere hallar confiados ahí, como medio dormidos. No oraste, te acostaste y no oraste. Ya me estaba pasando eso al otro día, bien cansado. Y escucho una predicación, ¡ay! Me pego en el levantón, ¡fuf! Me bajé a orar. El enemigo ya me quería como dormir. Ya un ronquido me había despertado. Ajá. Y escuchando la predicación ya roncando ya. El enemigo es terrible. ¿Usted cree que la escuché bien? Y cuando dice esa palabra, es peligroso que usted se acueste sin orar. Me tiré de rodillas. Me dolía todo. Pero ese es el achaque, es la excusa que uno pone, es que me duele aquí, me duele allá. Pero usted no sabe que cuando nosotros estamos orando, todo se puede ir en ese momento. El Señor puede hacer la diferencia en un segundo, en fracciones de segundo. Pero nosotros, si nosotros creemos en la oración que estamos haciendo, no solamente por rutina vamos a orar, no solamente porque nos digan van a orar, o porque crean que somos grandes oradores, grandes intercedores. Para interceder hay que saber, hay que amarrarse bien los pantalones, bien los cinturones. Hubo alguien que se enojó conmigo cuando le dije, amárrese los pantalones de hombre y acepte la verdad, le dije. No, hombre, ese hombre no hallaba ni qué hacer. Y cuando se fue de la compañía me dijo, la persona más sincera que he conocido es usted, me dijo. Y a usted le digo que Dios le bendiga, me dijo. De ahí los otros. Pero yo le dije la verdad en todo tiempo. Porque usted ve un sinvergüenza, usted dígale, usted es un sinvergüenza, no siga haciendo cosas locas y creyéndose un hijo de Dios. No podemos. El celo de Dios no lo deja a uno aceptar eso. Y la persona tiene que aceptar sus errores. Aunque nos cuesten, aunque nosotros traguemos grueso muchas veces, estamos pidiendo un guineo para que nos pase. Porque la palabra dura es la que nos corrige a nosotros, es la que nos ayuda a nosotros, es la que nos abre nuestros sentidos al entendimiento, a ponerlos firmes más delante de Dios. Cuando el Señor diga, vas a hacer esto, a la orden, Señor. Pero nosotros queremos decir, no, Señor, que lo haga otro. Tenemos que estar, mire, firme. El Señor nunca dijo no a su Padre. Él dijo, yo voy a defender la humanidad. Le puedo dar una oportunidad porque en la ley ya no la estaban respetando, ya había mucho que el pobre era el que estaba sufriendo. Por eso la misma palabra, él dijo, él vino por pobre, pero ¿qué? De espíritu. No está hablando por pobreza secular. Nosotros somos ricos, aunque no tengamos un dólar en la bolsa. Somos ricos. Mire, ahora yo vi, esos chinos tienen dinero. Fui al dealer, le hicimos el cambio del carro de mi hija.
En un aparatito andaba en el oxígeno. Y usted cree que no está pagando bastante dinero este hombre por eso, por respirar. Y nosotros de gratis lo tenemos. Y purificado todavía. ¿Por qué lo purifica? Por nosotros. Él lo limpia. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar él. Porque son pensamientos que se le vienen a uno y dice, porque así el enemigo lo quiere hacer retroceder a uno. Mira, tú estás enfermo y vas a orar por otros y aquellos se sanan y vos no. Sí, hermano. Así lo quiere tener el diablo a uno. ¿Y tú por qué sigues con tu enfermedad? Mira, ¿y dónde está tu Dios? Pero yo sigo adelante. Esa enfermedad no me va a detener para alcanzar el reino de los cielos. Porque es algo que los puede mantener a nosotros en el camino correcto. Y quizás si nosotros fuéramos sanos, quizás nos apartáramos, dice Dios. Pero con eso Él los mantiene y los pone a que nosotros creamos en la sanidad de otros, en el milagro de otros, que otros van a recibir. Como aquella gente cuando Pablo dejaba su toallita ahí cuando predicaba. Yo no acostumbro todavía a andar esa toallita. Recogían la toallita de Pablo y eran sanos. Imagínense. Qué bonito eso, hermanos. Pero puedes ir y hermanos quizás así, supuestamente ungidos pueden decir, ay, se limpió los mocos el hermano, ¿para qué? No están creyendo en lo de Dios. Están creyendo en una cochinada. Al Señor, predicadores han criticado al Señor Jesús cuando le puso lodo en los ojos a aquel que vio. Lodo con saliva. Lo han criticado por eso. Si para Dios no hay nada imposible. ¿A dónde se fue a bañar aquel hombre? Que el único que salvó de lepra en aquel tiempo. Ese río estaba sucio. Y era un hombre de los más importantes en aquel tiempo. Pero si no se bañaba, no iba a ser sano. O sea que los propósitos de Dios, usted no tenga miedo, caminar en aquellos charcos. Ni carreta teníamos nosotros ya no queremos andar a pie en El Salvador. No queremos ir allá, anda la vecinita que le está cayendo la casa. Yo me alegro porque me están cogiendo un lugar ahí, un terrenito, donde solo gente de que no tiene una casa buena ahí. Pero es algo que Dios me está demostrando y yo me alegro. Es una enseñanza de parte de Dios. Y esta persona que me está ayudando, no sé con qué propósito lo hizo, pero él pensó que me iba a desanimar cuando me enseñó el video y las casitas ahí de lata. Ese lugar quiero yo, le dije. Ahí, en el nombre de Jesús. Ese es lo que Dios quiere. Yo no voy a buscar donde hay edificios ahí, restaurantes cerca, donde hay las casas más de lujo que hay ahí para estar compitiendo con los demás. No, ahí voy a estar con la gente humilde, con la gente sencilla. ¿Tiene tortilla usted? Présteme, mañana la voy a dar. Así somos nosotros.
El Señor nos está mostrando algo. Y nosotros muchas veces no lo entendemos. Poderoso es el Señor. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Claro que era hijo de Dios y lo demostró. Así que nosotros demostremos quiénes somos. Demostremos que somos hijos del Dios Altísimo. Hagamos las obras que tenemos que hacer en esta tierra. Porque muchos ponen esa excusa, no, y por obras no se salva uno. Pero la fe sin obras es muerta. O sea que tenemos que llevar todo por parejo. Si no, estamos mal. No todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga mi voluntad. ¿Y quién es el que hace la voluntad? Somos nosotros. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad? Obedecer su palabra, vivir en santidad, amarlo de Él. Porque Él los amó a nosotros primero. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Pero uno que fue más inteligente. Le cuento a una prima, a esa prima yo, le digo yo, ese año fue terrible para nosotros. Murió mucha familia, el 22 y el 23, donde mi esposa pierde también el feto que tenía. Fue tremendo. Murió un primo y él había estado en el Evangelio. Le dieron 2 días en el hospital. A los 2 días iba a morir. Pero él mandó a llamar al pastor. Después que llegó el pastor en la noche murió. Se había reconciliado. Pero la mamá de él le dejó una semilla. Mi tía murió en el Evangelio. Mis tías eran católicas, huesos colorados, que nadie las cambiaba, solo Cristo Jesús lo hizo. Así que usted tiene un familiar que se dice católico, que adora imágenes, que tiene las vírgenes ahí por todos lados, usted declare lo sano de ese lugar, porque tenemos que sanar el lugar primero, porque esos son demonios. Estas personas tienen que votar todo eso primero para que el Señor haga las cosas. Hubo un predicador que iba a orar por una hermana, dice, pero ella todavía tenía debajo todavía las imágenes. Y el Señor le mostró dónde las tenía y tenía que sacarlas, si no ese lugar no iba a ser libre. Gedeón tuvo que ir a derribar las imágenes para poder obtener victoria para ese pueblo. Era un muchacho, pero tenía la fuerza de Dios, tenía la autoridad de Dios que nosotros tenemos que tener. Porque yo tengo familia y bastante familia que hemos sido criados de esa manera, con esa mentalidad de que mis padres, mis abuelos, y ellos fueron católicos y así voy a morir. Pero nosotros sigamos orando por ellos, que Dios los cambie. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena, 3 horas. Mire cómo se forma el número 3, 3 días, 3 horas. Y después la hora novena, a donde Pedro y Juan, aquellos, ¿dónde iban? Todo se va descifrando conforme a lo de Dios. En la hora novena, clamó, dice.
Elí, Elí, lama sabactani, este es Dios mío, ¿por qué me desamparas? Hemos pasado esos momentos nosotros. Hemos pasado esos momentos en los cuales nosotros sentimos que estamos ahí, como que ya hemos pedido como Elías que nos quite la vida, el Señor. Pero le mandaron a hacer Elías como cuántos habían todavía doblando rodillas. Que aquel hombre que no es conocido mucho por la Biblia los escondió, le daba comida. Y de la misma loca esta, Jezabel, de ahí sacaba comida este hombre y se la llevaba a las cuevas a los profetas de Dios. O sea que el Señor tiene el cuidado de nosotros, aunque sea comida que haya preparado el diablo, pero si lleva veneno, Él la limpia. Y pero es que usted tiene que orar también para comer. Veneno podemos ingerir, dice la misma palabra lo dice, pero el Señor sabe con qué propósito lo estamos haciendo. Si yo cuando venía por el desierto yo tomé agua de sapo, verde era el agua. Ahí estuviera con el estómago todo inflado, quizás más de lo que estoy. Y era impío todavía. Era alguien que no conocía de Dios, que no había experimentado las grandezas que Dios hace, los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Muchas veces no los reconocemos nosotros y es por eso que no tenemos la actitud de Dios. Es por eso que nosotros, el enemigo los desafía y sentimos que como que estamos temblando cuando los enfrentamos a él. Al otro día, una predicadora estaba diciendo que la mamá, y ahí me acordé yo lo que me sucedió. La mamá no estaba convertida todavía, ella estaban clamando porque había un hechizo ahí queriendo entrar a su casa. Y después la mamá dio el testimonio que ella vio a un hombre de negro y con un azote. Y me acordé yo cuando yo lo vi, recién me había robado a mi esposa, yo lo vi. Yo vi a ese hombre que topaba la puerta así. Y yo me quise levantar y no pude. El diablo. Pero ahora yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y no está cerca de mí, está fuera. Por el poder de la palabra se tiene que ir lejos. Cuando anden esas cosas uno, porque esta anciana según practicaba la hechicería. Yo no la practicaba, pero andaba un odio, un rencor, una sed de venganza en mi corazón. Eso es lo que el diablo como tiene a muchas gentes. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo? Supuestamente los mismos aliados están matando entre ellos. Es el mismo diablo que está produciendo todo esto para que la gente esté confundida. Pero los hijos de Dios no estamos confundidos. Estamos plantados y parados en la brecha y sabemos que el Dios que nos defiende a nosotros los defenderá siempre. Nos ayudará siempre en todo momento de nuestras vidas. Porque llegamos, tenemos angustia, tenemos situaciones en las cuales sentimos que ya ni se nos salen palabras para orar. Es que Señor, es que como que ya ni a las palabras el enemigo las quiere quitar. El Señor no quiere elocuencia. Lo que quiere es que nosotros los postremos delante de Él con sinceridad. La misma Biblia muestra a aquel hombre que llegó al altar.
Uno se golpeaba el pecho. Mira cuántos días de ayuno, cuánto yo ofrendo, cuánto yo diezmo. Y aquel llegó quebrantado, aquel llegó arrepentido, aquel llegó diciéndole, Señor, ayúdame. Tú eres mi única salvación. Tú eres el único que me puedes ayudar. Se quebrantó delante del altar. Ahora ya no hay quebrantamiento en los altares. Ahora lo que hay es orgullo. Ahora lo que hay es que el que ora mejor. No, aquí nadie es mejor que nadie. La misma alabanza es que Él no rechaza oración y oración es alimento. Nunca ha habido un justo sin respuesta, dice. O sea que nunca es nunca. ¿Y quiénes son los justos? Somos nosotros. O sea que va a haber respuesta. Tarde o temprano la vamos a obtener la respuesta de parte de Dios. Por eso dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Haré cosas grandes, poderosas, que tú no conoces. O sea que nosotros no conocemos. Porque lo de Dios es misterio. Pero Él se los revela a los hijos de Dios, que somos nosotros. A nadie más se lo va a revelar. Porque hay personas que quieren tener la misma revelación, la misma palabra, el mismo conocimiento que nosotros, pero no lo tienen porque no se humillan, porque no son sinceros, porque no están viviendo una vida que a Dios le agrada. Y eso es lo que les falta y es por eso que lo que quieren no lo obtienen. Si cuando el novio se quiere, es que esta muchacha me gusta y hasta que no lo consiga, se lo propone así, va, y más que todo el tunante, el que es mujer. Que fuéramos así en lo de Dios. Voy a arrodillarme, voy a orarle al Señor hasta que el Señor me responda. Pero no, nos faltó fe, nos faltó autoridad, nos faltó esfuerzo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nos faltan muchas cosas para acercarnos a Dios. Él estaba cerca del Padre y por eso clamó. En ese momento se sintió desamparado porque hubo tinieblas. El velo del templo se rasgó, hubo señal. Esas señales era de que el Padre no lo había abandonado. Y el Señor nos manda a nosotros una señal. Aquí estoy yo, mira. No tenés para renta, aquí te lo mandé. Estabas pidiendo algo y mira, rapidito va a llegar porque te has humillado, porque te has sincerado conmigo, porque no me has negado. ¿Por quién llegó el Señor cuando murió Lázaro? Fue por María. ¿Y por qué era el amigo de él? Pero muchos dicen, ¿por qué Lázaro no apareció después? A donde estaba Lázaro. Es que los mejores amigos lo dejaron. La madre ahí estaba, aunque sea de lejos, lo estaba. Por eso las mujeres son guerreras. Fueron las primeras que llegaron a la tumba. Hay mujeres que desafían las tinieblas. Nosotros nos quedamos en corto todavía. Pero tenemos que seguir esos pasos nosotros. Tenemos que ser unos Pedros, que Pedro, aunque le cortó la oreja a aquel, pero es como él actuó en la carne, por un impulso. Pero después Pedro
fue alguien poderoso en las manos de Dios. Cuando usted ore, cuando usted clame, usted créale a Dios que lo que usted está clamando va a suceder tarde o temprano. Porque yo me acuerdo cuando íbamos a los clamores, cuando yo nací en el Evangelio, eran clamores de poder, donde muchos hermanos llorábamos en la presencia del Señor y se manifestaba el poder de Dios y el Espíritu Santo. Los ayunos eran poderosos, las vigilias también, donde muchos íbamos en un solo sentir, a donde ahí tiene que estar el poder de Dios, cuando hay un solo sentir. Porque muchos llegan con otros propósitos diferentes, conforme a la carne. Nosotros vengamos conforme al Espíritu Santo de Dios. Con ese propósito tenemos que venir a la iglesia. Le pusieron vinagre, de todo le pusieron al Señor. ¿Qué no le hicieron? Y a nosotros ni un pelo se los ha caído todavía. Cuando éramos borrachos éramos bien llorones y ante la presencia de Dios no lloramos. Llorábamos por un desprecio, por cualquier cosa. Nos acordábamos y que el enemigo hacía. Deme en otra, digamos nosotros. Y al Señor no le pedimos más. Porque cantamos aquella alabanza, quiero más de tu presencia, pero ¿a dónde? Dice el Señor. Si no la busca, Padre. Quiero más de tu poder. Necesito estar contigo, pero ¿a dónde? Dormido. No, eso, si nosotros meditamos en esa alabanza, nos comprometemos ante Dios. Es un compromiso. Nos pega unos jalones de orejas ahí el Señor. Les está diciendo, cabezón, ¿de qué sirve que la cantes si no la estás viviendo? Hay poder en Jesús. Muchas cosas nos podemos a meditar nosotros y el Señor nos ayuda. El velo del templo se rascó de arriba abajo. La tierra tembló, la roca. Era señal que el Padre no lo había abandonado. Nosotros el Señor nos manda señales por sueños. Nos dice, aquí estoy, mira. Sigue adelante. Ahí va que hay una alabanza. Sigue adelante, sigue. No importa el qué dirán, dice. Vea, a nosotros ya no, se me cierra la oreja cuando empiezan como, mira, esto dijeron de vos. Nah, ya no me afecta a mí ya. De más han hablado y a veces cosas que nada. El Señor nos ha ayudado en muchos procesos y los va a seguir ayudando a nosotros. Porque los hijos de Dios tenemos que ser procesados, tenemos que pasar desiertos. No todo es color de rosa. El camino lleva espinas, dice hermana, si es cierto. Los espinamos, los sacamos la espina y hasta la puja y vamos delante otra vez en el nombre de Jesús. Hay veces que andamos una espinita y ni sabemos que la hemos metido porque ya no los afectó, porque ya ni los dolió. Y el diablo dice, bueno, le tiro por un lado y por otro y como que más, con más fuerza sigue. Como que más me ataca, como que más se defiende. Pues que le agarramos más cuero nosotros, lo hacemos más cuerudo.
la defensa es más fuerte. Nos podemos ver nosotros de la forma secular que es coraza. Es la armadura, es lo que usaban antes para defenderse. El escudo es el otro lado que usaban para cuando tiraban los flechazos. Y el yelmo es un volado que se ponía aquí arriba. Y de todo eso, o sea que toda la armadura nosotros la tenemos. No más que tenemos que tenerla puesta. Pero si no la tenemos puesta, estamos desarmados prácticamente. El Señor los arma a nosotros, pero la armadura muchas de nosotros la quitamos. Yo ha habido ocasiones que me he visto como de vestido. Y el Señor me está diciendo, vístete, revístete otra vez. Manda una señal para que nosotros despertemos y empecemos a actuar y hacer la voluntad de Él. Porque los podemos estar quedando sin vestiduras, sin armadura, desarmados, no podemos atacar a nadie. Desarmados nosotros somos vulnerables, pero armados nosotros los defendemos y atacamos. La fuerza de Dios es incomparable. El Señor no necesitó lo que andaban esos soldados. Solo necesitó la fuerza del Padre en aquel día. Solo necesitó la fuerza del poder del Espíritu Santo. Solo necesitó ese amor por la humanidad. Porque el amor, dice la misma palabra, lo puede todo. Es el que borra todo. El amor. A usted le han hecho daño, pero si usted tiene amor por Cristo Jesús, va a tener amor por aquel que le hizo daño, por aquel que lo lastimó, por aquel que lo atacó, por aquel que deseó mal en su vida. Pasamos experiencias nosotros, pero cuando venimos a conocer el verdadero evangelio de Cristo, ahí nos damos cuenta cuál era el propósito que Dios tenía para con nosotros. ¿Por qué nos sucedió tal cosa? ¿Por qué aguantamos tanto? ¿Por qué resistimos tanto? Porque el Señor ha estado con nosotros. Porque Él nos ha ayudado a resistir. Él nos ha ayudado a aguantar la tormenta, aunque la barca se esté hundiendo. Pero como Él es el capitán, no se va a hundir. Tenemos que tener la mirada puesta en Cristo Jesús. Decirle al diablo, te equivocaste porque yo sigo a mi Cristo. Yo amo a aquel que me rescató, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que dio la vida por mí. Seguiré siendo un hijo de Dios. Porque el diablo hasta el último momento lo atacó a él. Pero allí es donde él obtuvo la victoria. Allí es donde él se burló del diablo. Todavía en la tumba dije que lo estaba vigiando para ver si resucitaba. Y el que estaba en la tumba se durmió. Y la piedra fue removida. Todavía fue al infierno a traer esas llaves donde nadie podía entrar. Solamente él. Los hijos de Dios somos nosotros.
Hay personas que en el mundo eran fuertes y en el Evangelio son unos débiles. No, en el Evangelio es cuando más fuerte tenemos que ser nosotros. En el Evangelio es cuando más fortaleza tenemos que tener, porque tenemos aquel que está peleando como poderoso gigante por cada uno de nosotros. Los débiles están afuera, los fuertes aquí estamos adentro. Estamos en el redil. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por la palabra. Gracias al Señor por las redes sociales. El Señor bendiga sus vidas. Sabemos que habemos solo hermanos, pero que alguien quiere reconciliarse, siempre tenemos que hacer el llamado de parte de Dios. Si alguien se quiere reconciliar con Cristo en esta tarde, es el momento oportuno en el cual el Señor hizo para que nosotros tomáramos a bien servirle mejor a Dios, que Dios nos ayude en los momentos que nosotros pensamos que son difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. En las manos de Dios estamos y de ahí el enemigo no los puede arrebatar. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Yo he predicado, Señor. Tú eres el que pones esas palabras en las cuales nosotros no podemos expresar, Dios mío santo, muchas veces en la carne, solamente en el espíritu, porque tú eres espíritu, tú eres verdad, tú eres el único Padre celestial que nos ministra, que nos ayuda, Señor bendito de la gloria. Todo es posible para ti, amado Padre. Tú eres el que nos da ese aliento de vida. Reconocemos que sin ti no somos nada, que nosotros somos alimentados con tu palabra, porque tu palabra es bendita, Padre. Tu palabra, Dios mío, es la que nos ayuda a seguir. Es nuestra armadura, Padre eterno, es la espada de doble filo que nosotros tenemos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y honra, papá. Gracias, eterno Padre, por todo, Señor. Eres tú, Padre, que guardas tu pueblo, el que nos ayuda, Señor. Gracias por esa cruz. Gracias, Dios mío, por haberlos salvado, por haberlos rescatado. Gracias por ese amor. Gracias, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Tuya es la gloria, tuya es el poder, la majestad por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén, hermanos, que Dios les bendiga.